No me los bendiga. ¿Os cuesta mucho pedir perdón? ¿Y perdonar? Más todavía. Solo he escuchado a uno que ha contestado muy sinceramente algo que es verdad, a mí también. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por un nuevo día, Señor, por volvernos a despertar. Te damos gracias por tomar nuestro lugar en la cruz, Señor, por perdonarnos aún siendo pecadores, aún no mereciéndolo, pero tú nos perdonaste, Señor, y nos diste vida nueva, Padre. Venimos con un corazón humillado ante ti, Señor, reconociendo tu soberanía, Padre. Te pedimos humildemente desde aquí que mires por todos esos sitios que se están quemando, Señor, que seas tú apagándolo y que el único fuego que arda sea el de tu espíritu en nuestros corazones, Padre. Te pido sabiduría para que pueda transmitir el mensaje que tú has puesto en mi corazón, Señor, para que se entienda, Señor. Te pedimos unos oídos limpios, espiritualmente hablando. Te pedimos que ese mensaje pueda llegar a nosotros y podamos aplicarlo, Señor. Te lo pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos con el Padre Nuestro y hemos llegado, como podéis adivinar, a la parte donde dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pasamos de puntillas siempre por todas las frases. O sea, ya repetimos el Padre Nuestro como una letanía, como la alineación de España en el Mundial. O sea, ya no lo sabemos de memoria, lo repetimos, pero no nos paramos a pensar en todo lo que conlleva. Y en esta frase más todavía. Es lo que más nos cuesta llevar a cabo. Nos cuesta pedir y perdonar, pues muchísimo más. Porque aún tenemos esos restos de nuestra antigua criatura, de nuestro antiguo ser, esos restos de orgullo que todavía quedan y nos impiden ver la importancia que tiene tanto perdonar como pedir perdón. El título de este mensaje he tenido a bien que sea el perdón de Dios. Porque a pesar de que es más fácil confesar nuestras faltas, confesárselas a Dios en nuestra intimidad, donde estemos orando, tampoco nos resulta fácil. O sea, siempre tenemos en la cabeza que nosotros tenemos la razón, que está de nuestra parte, y no vemos muchas veces que el acto que hemos cometido no es correcto a ojos de Dios, que es lo que nos tiene que preocupar principalmente, que nuestro camino vaya acorde a los mandatos de Dios. Pero si nos cuesta trabajo pedir perdón, pagar el peaje que tenemos que conseguir para ese perdón, más todavía, porque ese perdón lleva una condición implícita, que es como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y eso nos cuesta, como bien ha dicho el pastor David, mucho más. O sea, porque si cuando ofendemos nosotros nos cuesta verlo, cuando nos ofenden nos cuesta perdonar. Porque yo tengo razón. El que se ha equivocado ha sido el otro. O sea, siempre tenemos el dedo, se ha equivocado el otro, que es el que me ha ofendido a mí. Entonces, él es el que tiene que venir a pedirme perdón y ya veré yo si eso, cómo me pille ese día, que esté más contento, menos contento, a lo mejor le perdono. A lo mejor. Pero bueno, vamos a hablar del perdón de Dios. Y para ello vamos a ver el pasaje más famoso, yo creo, que muestra el inmenso poder de Dios para perdonar. En la Biblia hay muchísimos ejemplos del perdón de Dios, pero creo que el más famoso, todavía tengo la voz del domingo pasado un poco
Hubo gente a mi alrededor que gritó y afectó a mi voz. Yo no grité. Yo estaba muy tranquilo y todo, muy relajado. Pero bien, seguimos. Este es el más famoso y tal vez el más importante por la persona a la que perdona y la persona en que convierte después del perdón. Ahí, ¿dónde estaba antes y dónde está después? Esto nos dice que da igual quién seamos. Da igual lo que hagamos, da igual lo que hayamos hecho, nuestra vida. El Señor no escoge a la gente que es perfecta. El Señor escoge al que quiere, en su soberanía, y le transforma en la persona que le debe transformar. Da igual nuestros gustos, nuestros objetivos, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestros amigos o enemigos, porque antes de ser cristiano podemos tener enemigos, evidentemente, cuando ya somos cristianos no, ¿verdad? Los cristianos no podemos tener enemigos. Bueno, tenemos uno, sabemos quién es, y ese es el que muchas veces susurra en la mente de las personas y les obliga a hacer cosas que no deben, pero nosotros sabemos que la persona no es nuestro enemigo. Da igual si no queríamos saber de Dios antes, o si pensábamos que Dios no quería saber de nosotros, si somos politeístas, si creemos en eso que la gente se ha inventado, que se llaman karma. El karma no existe, es solo Jehová de los ejércitos que ordena todo. No sé si sabéis ya a qué pasaje me refiero, pero lo vemos en Hechos, capítulo 9, y vamos a ver del 1 al 19. Hechos capítulo 9, del 1 al 19. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Lo que siente Saulo no es antipatía. O sea, Saulo no es, los cristianos me caen mal, no me gustan, no, va más allá. O sea, ni siquiera es odio, porque dice, respirando amenazas y muerte. O sea, lo que siente es, quiere verlos muertos a todos los cristianos. Va más allá. Su vida consiste en amenazar y atacar a los cristianos. No simplemente cerrar iglesias para que la gente no se congregue, para que la gente no rece. No. Él lo que quiere es a esos cristianos encerrarlos y matarlos. Justo antes de este pasaje vemos cómo Esteban muere apedreado, con el consentimiento de Saulo. La palabra no especifica si participó o no, probablemente sí, pero no especifica. Pero dice literalmente, consintió. O sea, consintió. Y para él era algo bueno. O sea, para él lo que hacían era algo bueno. Él se pensaba que estaba siguiendo los mandatos de Dios, que estaba persiguiendo herejes y que estaba haciendo lo correcto. Esta persecución tan fuerte, sumada a la dispersión, fueron claves para que el Evangelio se extendiera a muchos lugares. O sea, esto fue el boom que necesitaba el mensaje para expandirse. Estaba en Jerusalén, la gente se esparció y toda esa gente fue poco a poco propagando ese mensaje. Hasta el momento se conocían los cristianos como los del camino. El término cristiano, como ya sabéis, es algo peyorativo que surgió después, o sea, era como un insulto. De momento se les llamaba los del camino,
porque iban por el camino predicando, iban hablando, y es algo un nombre bastante apropiado, porque como vemos, dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, todo esto nos tiene que recordar que el Señor permite que pasemos dificultad. O sea, el Señor permite, como decía antes Carmen, que pasen cosas que se nos escapa a nosotros de nuestro entendimiento. El Señor lo permite porque forma parte de su plan, por algo será. Y el llamado que cada uno de nosotros tenemos, porque cada uno de nosotros tenemos uno, y el que todavía no sepa cuál es, que siga orando para que el Señor se lo dé. Ese llamado muchas veces solo se consigue abandonando nuestra zona de confort. Estamos cómodos, a veces no estamos cómodos, pero estamos en nuestra zona conocida. Esta parte la conozco, sé lo que hay y no me voy a mover de aquí. Y Dios quiere que abandonemos esa zona. El mundo quiere que nos quedemos ahí, que nos quedemos en la comodidad, que estemos ahí sin dar guerra, sin molestar. Ahí no queremos evolucionar, no queremos mejorar, entonces ahí estamos cómodos, pan y circo, como decían los romanos, mientras tenga lo necesario, mientras esté en mi zona conocida, no voy a querer ir más allá. Pero el Señor sí que quiere que lo hagamos. Recordemos que a Jehová le dijo: abandonarás tu casa, tu parentela, irás al lugar donde yo te diga. No, esto no quiere decir que todos tengamos que abandonar nuestra casa. Hay gente que sí y hay gente que no, pero tendremos que abandonar muchas cosas. Aquí Saulo quiere causar daños, quiere eliminar a sus cristianos y supuestamente, pues en principio, siguiendo la legalidad. Él tenía el poder que le otorgaban las cartas que le habían dado el sumo sacerdote. Él creía que religiosamente tenía el poder, también tenía el poder político, tenía el poder militar, y él pensaba que hacía lo correcto. La verdad todavía no se había revelado a él, no tardaría, pero todavía en ese momento no se había revelado. Y dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Evidentemente esa luz no fue el sol que salió de repente, o que salió detrás de una nube, o que brilló más. No, esa luz del cielo es la gloria de Dios. Dios se presentó a través de Jesús en ese momento, que el Señor es la luz verdadera, la luz del mundo, y esa luz cegadora es, como dice Isaías, la majestad de Dios. Y Isaías 2:10 nos recuerda que no podemos escapar de la majestad de Dios. Te puedes esconder, te puedes meter dentro de una piedra, dice, pero no puedes escapar. Y aquí Saulo tampoco pudo escapar. Yo me imagino que iría con un pequeño ejército, que iban muchos hombres con él, que él estaba muy protegido, y aún así no pudo escapar del poder de Dios. Y fue el que le tiró. Cuando venga, veremos sin duda ese resplandor, esa luz del cielo, porque dice la palabra. Aquí debería haber una presentación, pero os pido que oréis por la memoria de este siervo, que siempre se le olvida. Dice Mateo 24:30: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Cuando venga el Señor, vendrá así. Veremos esa luz cegadora, y vendrá el Señor. Y para esa luz no hay gafas. Da igual que nos pongamos unas gafas de estas especiales que están vendiendo para el eclipse. No. Cuando venga el Señor, nada nos puede proteger de esa luz.
Lo que sí que es interesante es si estamos preparados para cuando llegue ese momento. Si tenemos nuestra ropa limpia o tenemos manchas todavía. Eso es lo importante, porque dice, lamentarán todas las tribus de la tierra. Ahí nos tenemos que preguntar si somos los que vamos a estar gozosos cuando venga esa luz o los que vamos a lamentar. Esa es la verdadera pregunta. Pero bueno, y no solo esa luz le cegó, sino que le tiró. Le tiró. Me imagino ahí rodeado de hombres con un montón de... Y solo él se cae. La gente que estaba alrededor no sabía lo que estaba pasando. La gente oía, veía, pero el único que cayó fue Saulo. Y dice la palabra que toda rodilla se doblará, da igual lo poderoso que seas. Aquí Saulo era, si no el más poderoso de la zona, de los más poderosos que había por allí. Tenía todo el poder político, tenía todo el poder militar, cartas, lo tenía todo. El Señor aparece y te vas al suelo. Hay que ver si, como acabo de preguntar, si somos de los que doblaremos la rodilla ante su poder, humillándonos para servirle en señal de adoración, o si lo haremos en señal de derrota, como Saulo. Si seremos los que al final lamentaremos que llegue porque seguimos con nuestra ropa sucia. Pero bien, le dice, Saulo, Saulo, se lo repite 2 veces. Saulo, Saulo. Y esto a mí me dio que pensar. Y digo, bueno, voy a investigar en la Biblia cuántas veces el Señor repite el nombre. Y lo hace varias veces. Cuando es un mandato importante, cuando es un mandato urgente, o cuando quiere demostrar intimidad o cercanía con esa persona. Se lo dice a Abraham cuando le llama para impedir que sacrifique a su hijo Isaac. Abraham, porque Abraham iba a obedecer y iba a sacrificar a su hijo. Y como es urgente, se lo dice 2 veces. Se lo dice a Moisés cuando le llama para que saque al pueblo de Egipto. Moisés, Moisés. Y también lo hacen en otras ocasiones, cuando llama al profeta Samuel, cuando anuncia que Pedro le va a negar 3 veces, y ahí es más significativo todavía porque le llama por su antiguo nombre, Simón, Simón, que es como que le quita el ascenso, como que esto no lo vas a hacer bien. Entonces te llamo Simón. O cuando se llama a Marta, la hermana de Lázaro, a Jacob, cuando hay cercanía, y una vez también muy curiosa, que es cuando personifica la ciudad de Jerusalén. Y también se lo dice 2 veces, Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Clama Jerusalén, pero en realidad es hacia sus mandatarios, evidentemente, que eran los que no le permitieron que juntara a toda las personas con él, todos los que se opusieron. Si atacan a un cristiano, Cristo percibe el ataque como que es a él mismo. Por eso le dice, ¿por qué me persigues? O sea, no dice, ¿por qué persigues a la gente que me sigue? No. Si atacan a un cristiano, atacan al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. El versículo 5 dice, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ya le llama Señor. O sea, ya él no tiene, probablemente no tenga todavía 100% claro quién es, pero sabe que se tiene que humillar ante él. Lo que acaba de ver, esa luz que le acaba de tirar, él sabe que se tiene que rendir ante el poder de quien se le ha aparecido, y ya le llama Señor.
Ya se está humillando a él, ya reconoce su autoridad. Le pregunta quién es, pero ya sabe que se tiene que humillar. Tal es el poder de Dios. En un instante pasa de estar confiado, de estar con toda la autoridad, pasa de estar humillado ante Dios, que es algo que tenemos que hacer todos. En cuanto nos convertimos, tenemos que estar humillados a Cristo e intentar matar todo ese antiguo orgullo, que es el que nos va a impedir pedir perdón y perdonar. Pasa de estar en lo más alto a lo más bajo. Por eso yo me lo imagino que iba a caballo, porque aunque la Biblia no lo dice, pero yo me imagino, porque así la caída es todavía más grande, todavía está de más alto a más bajo. Además, Saulo, con todo el poder que tenía, yo no me lo imagino caminando. O sea, tendría que ir subido en algo, seguro, aunque sea a hombros de un soldado. Pero bueno, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón era un aparato, como una especie de lanza, con el que iban pinchando al ganado para llevarle por donde ellos querían. Y el animal que daba coces se hacía más daño todavía. O sea, porque se hería todavía más. Entonces, por eso le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, te estás haciendo daño tú solo con lo que estás haciendo. Con lo que haces, intentar desviarte del camino, lo único que haces es dañarte a ti mismo. Por eso le dice eso. Dice el 6, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Se puede estar 3 días sin comer. Lo digo por la gente que se va de aquí rápido porque tiene que preparar la comida. Pero bueno, temblando y temeroso, que es la primera reacción que tenemos que tener cuando nos convertimos, como vimos este miércoles, no, el anterior, compartí un pasaje de la pesca milagrosa. Y lo primero, cuando sientes el poder de Dios, tiene que ser de temor ni de temblor, porque ahí es cuando nos estamos dando cuenta realmente de que somos pecadores. Antes de llegar a ese momento, nosotros no sabemos que somos pecadores. Estamos felices, estamos bien, nos lo pasamos bien, salimos, hacemos lo que cada uno hiciera antes, pero no somos conscientes del pecado que estamos cometiendo. Cuando tú conoces al Señor ya eres consciente. Ahí ya eres consciente, entonces lo primero que tienes que hacer es tener miedo. Es decir, tengo miedo porque soy pecador. Porque soy pecador. Porque he estado alejado de Dios todo este tiempo y estaba perdido. Entonces eso a mí me dio como un poco de vértigo, como una especie de vértigo de decir, estaba perdido. Si el Señor hubiese venido antes de yo aceptarle, ahora estaría en el lago eterno de fuego y azufre. Frío no pasaría, pero no tiene que ser agradable. Y rápidamente pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Es lo primero que pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Eso es lo que tenemos que preguntarle al Señor cuando nos convertimos. ¿Qué quieres que yo haga? Ser cristiano no es sentarse ahí, miro, escucho el mensaje al señor pesado que esté hablando en ese momento, escucho lo que me esté diciendo, a veces me va a sonar a riña, a veces no, pero termino, me voy a mi casa, me quito la ropa de cristiano, la meto en el armario, me pongo la ropa del mundo y sigo con mi vida. No, ¿qué quieres que yo haga? Preguntarle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos los cristianos. Esa es la pregunta que tenemos que hacerle a Dios todos los cristianos. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es el llamado que tienes para mí? Y si no nos lo dice, seguir orando, seguir leyendo la Biblia, seguir insistiendo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque si el Señor no nos ha dado un llamado,
a lo mejor es que no le estamos escuchando correctamente, a lo mejor es que tenemos los oídos sucios, tenemos que comprar unos bastoncillos espirituales para conseguir escuchar lo que quiere del Señor. Y Saulo aquí se lo dice, lo primero, ¿qué quieres que yo haga? Si eso un minuto antes, él sabía lo que tenía que hacer, matar cristianos. Un minuto después, sabe que tiene que humillarse ante el Señor y que tiene que hacer lo que el Señor le diga. ¿Qué quieres que yo haga? Instantáneamente. Pasa de matar a los seguidores de Cristo a ser uno de ellos. Y como vemos, uno de los más importantes después. Se activó un interruptor. Tenía la parte espiritual apagada y de repente se hizo la luz. Entonces, cuando somos cristianos, no solo tenemos que decir, porque muchas veces solo lo decimos, he decidido seguir a Cristo, porque si has decidido seguir a Cristo significa servir a Cristo. ¿Qué quieres que yo haga? También pierde todo el poder. O sea, de estar ahí con todo el poder, pasa a no poder ni andar él solo. Le tienen que ayudar sus hombres, le tienen que llevar a una casa. Y ahí está 3 días. 3 días sin comer, sin beber y sin ver nada. 3 días, me imagino, orando. Y esos 3 días, pues es un paralelismo con los 3 días que estuvo Cristo muerto. Los 3 días que Jesús estuvo muerto, estos 3 días son los que duran también la transformación de Pablo. Yo me lo imagino ahí orando y pidiéndole al Señor, ¿qué quieres que yo haga? También vemos que la gente no oyó, oían palabras, pero no veían lo que había alrededor. Esto nos dice que la relación con Dios es personal. La relación con Dios es personal. No podemos tener una relación a través de otra persona, a través de nuestra familia, a través de que nuestros hijos la tengan a través de nosotros. No, la relación es personal. Y aunque haya mucha gente, nadie oye lo que hay en esa relación. Dice el 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Un pequeño paréntesis, ¿alguien sabe quién era Ananías? O sea, porque lo que hizo fue muy importante. O sea, tuvo un protagonismo muy importante. Pero nadie sabe quién es Ananías. El nombre de Ananías aparece 3 veces en la Biblia, las 3 en el Nuevo Testamento y las 3 en el libro de los Hechos. En el primer capítulo, o sea, la primera vez en el capítulo 5, que es el discípulo que vende la heredad junto a su mujer y engaña a la iglesia. Dice, esto es todo el dinero. Y no era todo el dinero. Y dice Pedro, ¿por qué engañas al Espíritu Santo? Y muere. El segundo es este, que es bien dispuesto, creyente, que acepta el llamado. Y la tercera vez, en el capítulo 23, el sumo sacerdote que ordena que golpeen a Pablo en la boca. Y Pablo le llama pared blanqueada, que es una manera de decirle que es un hipócrita. Realmente lo relevante no es quién es, sino que es un discípulo dispuesto. El Señor le llamó y él aceptó y obedeció. Y hemos visto ya 2 personas que hacen justo esto. El Señor los llama y ellos obedecen. Y vemos que son 2 personas que vienen de lugares muy distintos. Pablo, Saulo, donde estaba, y Ananías, una persona casi anónima, un discípulo. Uno
el mayor enemigo de los cristianos, el otro ya era discípulo. Entonces, no importa, como he dicho antes, quiénes seamos, si estamos ya cerca, si somos conocedores de la palabra, si no, da igual. El Señor nos llama y tenemos que obedecer. Y eso que Ananías estaba muerto de miedo. Cuando le llama al Señor dice, pero ¿estás seguro? ¿No sabes lo que está haciendo este hombre? Además trae unas cartas que le dan legitimidad para arrestar a los cristianos. Me estás metiendo en la boca del lobo. ¿Estás seguro que quieres que vaya ahí, Pepe? Me va a coger, o sea, le estás poniendo mi cabeza en una bandeja. Y el Señor le dice, no te preocupes. Le dice en el 15, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Le dice, no te preocupes, que ese hombre que está ahí ya no es el que era. Ya no es ese. Yo le he transformado y le he escogido para que lleve el mensaje, a pesar de ser judío, a pesar de estar defendiendo las leyes judías con la muerte incluso. A pesar de todo eso, es conocido como el apóstol de los gentiles, para que lleve el mensaje a judíos, a gentiles e incluso a reyes, dice, incluso a reyes. Pablo siempre predicaba primero en las sinagogas cuando llegaba a un sitio, pero luego también le predicaba a los gentiles. Y Ananías, como no puede ser de otra manera, obedece. Dice, bueno, yo no lo veo, es mi enemigo, es mi mayor enemigo, tú me estás llamando para que vaya ahí, yo no lo veo, pero si tú me lo dices, voy. Si el Señor me manda a ir ahí, obedezco al Señor, aunque yo no lo vea, porque Ananías lo que tenía era pánico, tendría que estar con las rodillas temblando cuando entró en esa casa, y Ananías sí que le da, o sea, se lo pone, le dan las instrucciones en la calle derecha donde vive Judas. Hay veces que a nosotros nos cuesta un poco más, pero también tenemos que estar atentos para saber cuál es el llamado que el Señor tiene. Y dice el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No se está vengando. O sea, el Señor no dice, bueno, como tú has matado cristianos, ahora lo vas a pasar mal, en venganza. No, porque la venganza no es buena. Entonces el Señor le está diciendo simplemente, ser cristiano no es un camino de rosas. No te conviertes y automáticamente, ¡pum!, todo va bien, me toca la lotería o un buen trabajo. No. Ser cristiano no consiste en eso. Ser cristiano muchas veces todo lo contrario. Tenemos que soportar más pruebas, tenemos que soportar más dificultades, pero lo que sí tenemos claro es que durante todas esas dificultades el Señor está con nosotros. Eso es lo que nos tiene que dar alegría, que no pasamos por todas esas pruebas solo. Y el propio apóstol Pablo después escribe contando todas las cosas que ha tenido que soportar. Escribe la segunda a los Corintios aproximadamente entre el 54 y el 57. O sea, 20 años después de que pasara esto, que este pasaje que estamos viendo, 20 años después, escribe todo lo que le ha pasado. Y dice, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Según Deuteronomio, el máximo número de azotes que podías dar eran 40. Entonces ellos daban 39, no sea que hubieran contado mal, y si habían contado mal, pues ya eran 40. Pero si daban 40 y habían contado mal, eran 41, estaban pecando. Entonces por eso daban siempre 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. 3. Una vez apedreado. Y esa, recordemos que le dan por muerto. O sea, cuando le apedrean, le abandonan pensando que está muerto. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. 3 veces ha naufragado. Y recordemos que esto solo había pasado 20 años de su vida cristiana, todavía le quedaban 10. O sea, todavía le quedaban muchas veces en la cárcel, más azotes.
Pero Pablo no flaqueó en ningún momento. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. O sea, en todo momento Pablo estuvo en peligro. Pasó de tener muchísimos privilegios, de ser rico, de vivir bien, a estar pasando penurias. Y lo hizo obedeciendo al Señor. Que esto es importante. Esa es la prueba de que ser cristiano no evita pasar dificultades, dolor, que mucha gente en cuanto no tiene buenas cartas enseguida vuelve la cabeza. No, Dios ya se ha olvidado de mí. Ya no está pendiente de mí, no. Dios está con nosotros. Y si permite eso, por algo es. Dice el 17, fue entonces Ananías y entró en casa. Y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías obedeció, entró donde estaba su mayor enemigo hace 3 días, la persona que le habría arrestado o la que le habría matado, si se hubiese cruzado con él 3 días antes, pero confió en Dios, entró. Y de entrada vemos que también le ha perdonado. ¿Por qué? Porque le dice: hermano Saulo. O sea, Ananías le ha perdonado también. No ha cruzado con él una palabra, pero ya confía en Dios y sabe que Dios le ha transformado y ya le perdona. Hermano Saulo. Es lo primero que le dice. Jesús, que es el que te ha tirado del caballo, por si todavía... Es que yo me imagino en un caballo. Lo siento, pero no me lo imagino a pie. Que es el que se te ha aparecido. Jesús me ha mandado para que recobre la vista. ¿Ananías tiene poderes? ¿Ananías es? No. El Señor le usa para que vaya ahí. Y entonces el Señor da la lección a los dos. A uno, a Saulo, le está diciendo: los cristianos nos ayudamos, los cristianos estamos pendientes unos de otros, los cristianos nos apoyamos. Y Ananías le está diciendo: mira, hay que perdonar. Y Ananías obedece y Ananías perdona. No tiene rencor, no tiene miedo, le llama hermano, pero le recuerda lo que le ha pasado en el camino, porque el Señor me lo ha revelado a mí también. Y así nos da una lección de confianza y obediencia. Dice el 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, al final comió, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. De golpe, de una vez, el Señor, a través de Ananías, le devuelve la vista física y espiritual. O sea, de una vez, de un golpe, Ananías pasa de estar, Saulo pasa de estar ciego físicamente, de no ver nada, y de estar ciego espiritualmente, pasa a ver, a recibir el Espíritu Santo. Y lo que hace es lo que tenemos que hacer todos cuando nos convertimos, dar ese testimonio público a través del bautismo. Saulo lo primero que hace es bautizarse. Y vemos, como dice muchas veces el hermano Rubén, Jesús está velado para los que no son creyentes. Entonces lo que hace es quitarle esa venda. Esas escamas simbolizan esa venda. Y ya es un hombre nuevo. Ya empieza su transformación. Igual que nosotros tenemos que estar también siguiendo esa transformación. Tenemos que estar siguiendo los pasos que el Señor quiere para nosotros. Y evidentemente después de esos 3 días pues tenía hambre, se fue a comer, se fue a beber, porque el cuerpo hay que cuidarle también, claro que sí, porque es el templo del Espíritu Santo y el cuerpo es importante. Entonces fue, se arregló, comió. Y os repito las mismas preguntas que al principio. ¿Os cuesta mucho pedir perdón?
¿Os cuesta mucho perdonar? Porque vemos que pedir perdón y perdonar no son cosas opcionales. No es algo que el Señor diga, bueno, esto no es importante, no. Es algo que es básico, no depende de nuestro estado de ánimo, de la gravedad de la ofensa. No, es un mandato de Dios. Perdónanos, Señor, nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora, como bueno, el hermano Marco no va a estar, vamos a cantar cumpleaños. No, está con los... El 30